Ahora hablaremos de la meiosis, que es el otro tipo de división celular a nivel de las células que van a ser nuestros gametos. En el caso de las mujeres, óvulos, y en el varón, espermatozoides. Veremos que la meiosis es una secuencia de dos divisiones nucleares. La primera división va a ser reductora y la segunda pues va a ser una división ecuacional. El resultado final van a ser 4 células haploides y hemos dicho que el resultado final, gametos sexuales distintos. Esa es una cosa importante que recordar, que la meiosis ayuda a la variedad genética, tanto de los rasgos físicos como todo aquello que está en el genotipo. La mitosis, recordaremos que son 2 células diploides el resultado final. Ya hemos dicho que la meiosis son 4 células haploides y diferentes. Lo importante es que esa diferencia ocurre en un proceso que vamos a ver más adelante, que se llama entrecruzamiento genético. Esto ocurre en una etapa de la meiosis, que es la primera, meiosis 1, y entonces se llama la etapa esta profase 1, exactamente en una fase especial que se llama paquiteno. Eso lo veremos más adelante. Este entrecruzamiento va a ocurrir entre cromosomas homólogos. ¿Qué son los homólogos? Pues son los pares de cromosomas que son parecidos. Recordar que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Cada par son cromosomas homólogos, heredados de padre y de madre. Entonces, aquí veremos que el entrecruzamiento se va a dar entre cada par de cromosomas llamados homólogos. Podemos ver en la animación, si ustedes me acompañan, ver al lado izquierdo está meiosis y al lado derecho está mitosis. Quiero que ustedes observen qué es lo que va ocurriendo en la división de la célula. Si ustedes miran, pues acá en la meiosis están separándose los cromosomas, en la mitosis igual. Ahora, en la meiosis, en esta etapa primera que le llamamos meiosis 1, va a ocurrir algo muy importante, y en general vamos a ver que va a haber una mezcla o intercambio de regiones entre cromosomas homólogos. Si ustedes observan acá, estos cromosomas en esta imagen están ya intercambiando en esta zona estas regiones. Continuando, veremos que hay una separación entonces en la meiosis 1 de cromosomas, pero intercambiados. Bueno, ahora, si ustedes miran el resultado de la meiosis 1, son 2 células con cromosomas intercambiados. Ahora, continuando, vamos a ver que en la meiosis 2 ya va a haber separación de las cromátides. Miren, aquí separándose y logrando obtener 4 células llamadas haploides que son distintas. En la mitosis, miremos qué ocurre. En la mitosis se colocan los cromosomas, luego van a ser separados, se recuerdan, en anafase, y el resultado va a ser 2 células diploides con material idéntico. Entonces la meiosis son 4 haploides distintas, mitosis van a ser 2 células diploides iguales. Aquí vemos, para repasar, que la meiosis 1
va a ser el resultado, dijimos, dos células con la separación de cromosomas que están ya con el intercambio o entrecruzamiento de segmentos o genes. Si ustedes miran en la imagen, acá está la interfase. Luego vamos a ver la meiosis 1, que dijimos que es una división reductora, de reducción. Acá están los cromosomas y veremos que las etapas de la meiosis 1 va a ser profase. Vamos a ver después metafase 1. Todo se le va a poner 1 para identificar que sea la división meiosis 1. Entonces, profase 1, metafase 1, anafase 1, terminando con telofase 1 y después automáticamente citocinesis. El resultado, dos células distintas ya. Y pues lo importante saber es que en la profase van a ocurrir una serie de eventos muy importantes que los vamos a ver más adelante. Si ustedes miran acá, solo quiero que ustedes vean que el intercambio de cromosomas que ocurre en profase 1, específicamente dijimos en paquiteno, es un intercambio en cromosomas homólogos. Ok, bueno, de ahí todo lo demás se comparte con lo que hemos aprendido de mitosis. La metafase 1 están alineados los cromosomas, luego en anafase 1 se van separando a los distintos polos y la telofase va formándose cada núcleo y finalmente citocinesis, división del citoplasma. La meiosis 2, el resultado van a ser 4 células haploides que tienen cromátides separadas y van a ser distintas. Dijimos que estas van a ser las células o gametos sexuales. Si ustedes miran acá, pues en la profase 1 va a haber degradación de la envoltura, todavía metafase 2 va a haber alineación, anafase 2 va a haber separación, solo que acá la separación es de cromátides. Esa es una diferencia importante. Anafase 1 son separación de cromosomas, anafase 2 separación de cromátides y después telofase 2, que va a ser nuevamente la envoltura nuclear, citocinesis partiendo los citoplasmas. Resultado, 4 células haploides distintas. La profase 1 es la más compleja. Ocurre, dijimos, algo importante que es el entrecruzamiento genético entre los cromosomas, dijimos, homólogos. Muy bien. Acá hay unas imágenes que vamos a tratar de ver al microscopio en la práctica de laboratorio. Algunas fases son más fáciles de encontrar que otras. Para hacerlo más gráfico y menos complejo, hemos puesto acá en esta imagen las etapas de la profase 1. Realmente la profase 1 es la más compleja, dijimos, y es donde va a ocurrir el intercambio de segmentos genéticos. Entonces, aquí, ¿cuáles son las etapas? Por favor, recordar. Esto tiene que ser pura memoria. Empieza con leptotene, de ahí cigotene, paquitene, que esta es la más importante, diría yo, para ver el resultado final. De ahí diplotene y concluye con diacinesis. Bueno, el leptotene, los cromosomas empiezan a condensarse. Hay un baile o juego, diríamos, donde se están ellos ya preparando para entrar al cigoteno. Acá. El cigoteno, que es la segunda etapa de la profase 1,
ya empieza a formarse algo muy importante. Aquí lo voy a marcar, que es un complejo de sinapsis. Sinapsis significa unión. Y vamos a ver que estos se van a unir en zonas donde va a haber un intercambio específicamente también. No es exactamente donde va a haber el intercambio, pero sí es lo que hace que estén unidos los cromosomas homólogos, dijimos. Bueno, si ustedes ya ven acá, la tercera etapa es paquitene, que les dije que era la que daba la razón del entrecruzamiento cromosómico, y es exactamente aquí donde ocurre. Si ustedes miran acá, ya hay un intercambio en esta zona de segmentos de ADN entre un cromosoma y otro. Recordar que cada una de los cromosomas tiene sus cromátides. Acá, acá, total son 4 cromátides que están ahí, 2 de cada cromosoma homólogo. Y después viene diploteno, donde ustedes van a observar que empieza a desaparecer ese complejo de sinapsis. Sin embargo, va a quedar todavía unido en estas zonas donde hubo un intercambio. Y a eso le llamamos quiasmas. Aquí arriba, si ustedes me ven acá, aquí están las zonas esas donde hubo el entrecruzamiento. Realmente es como una cicatriz que hubo ese intercambio. Bueno, y finalmente entramos a la diacinesis, donde ya están listos los cromosomas bivalentes. Bivalentes es que están acá y acá 2 cromosomas homólogos, pero ya intercambiados. Y entonces está listo para la segunda etapa de la meiosis 1. Recordar que la profase 1 es la más compleja. Inclusive en la profase 1, las espermátides, los óvulos, pueden estar en una etapa entre paquiteno y diacinesis, cuando la anilla va a llegar a la ovulación inclusive. Entonces, aquí solo para recordar, profase 1 empieza con leptotene, la cromatina ya empieza a condensar. Paquiteno, lo más importante, dijimos que va a haber un entrecruzamiento genético. Aquí vemos los cromosomas homólogos, a eso le llamamos pues bivalentes, y vamos a ver que esta va a intercambiar una zona, va a ser intercambiable, regiones intercambiables entre estos cromosomas homólogos, y ya vamos a ver que acá ya están recombinadas entonces estas cromosomas. Si ustedes miran acá, para hacerlo gráfico, los colores distintos como quedan. Este intercambio, solo a recordar que realmente ocurre entre cromátide, digamos que esta es la cromátide 1 de este cromosoma, y se va a intercambiar con la cromátide 1 de este cromosoma homólogo. O sea, cada cromosoma tiene 2 cromátides, pero una de ellas se intercambia con la otra del cromosoma homólogo que está a la par. El diploteno, pues los cromosomas ya empiezan a separarse y solo quedan unidos, dijimos, por algo que se llama quiasmas. Si ustedes miran acá, esto es un quiasma, este es otro. Son puntos de contacto que quedan ahí. La meiosis 2. La meiosis 2 es ya prácticamente la separación de las cromátides. Recordar que al final vamos a tener 4 células haploides. Estas células haploides van a ser ya distintas. Entonces, la meiosis 1, que aquí está representado, empieza con profase 2, de ahí está en metafase, ya están alineados,
Y aquí exactamente se están separando las cromátides. Al final se va a observar que van a ser 4 células distintas haploides. Y a eso le llaman 1N. Van a ver realmente 4 células 1N. En cambio en la mitosis, ¿se recuerdan? Son 2 células diploides y por eso se le pone 2N. La profase 2, entonces los cromosomas empiezan a enrollarse, la envoltura membrana se rompe o desaparece y empieza a formar el uso mitótico. Ya aquí pues vemos unas imágenes. La metafase, ya están alineados los cromosomas. ¿Sí? Recordar que en la metafase están en la línea media y están listos para a la anafase. Y aquí exactamente ya se están separando, pero las cromátides. Exactamente hacia cada polo. Y diremos que el resultado final van a ser 4 que se va a dar en la telofase. Y entonces ya están agrupados los 4 núcleos. Si ustedes miran acá, ya están la envoltura en cada polo. Listo para la citocinesis, que es ya solamente cuando se parta el citoplasma. Como ven acá, hay un grupo acá, 1, 2, 3 y 4. En el caso de las células sexuales, vamos a decir que son 4 espermatozoides cuando ya están maduros. Y van a haber 4 óvulos. Sin embargo, aquí hay algo especial, que realmente acá cuando decimos 4 células haploides, vamos a ver que están agrupadas. Si ustedes miran acá, hay una de las células que está más fortalecida, más grande, y es la que probablemente va a salir al encuentro con el espermatozoide cuando haya una ovulación, y a la hora de llegar el espermatozoide a una de estas va a fecundar. Entonces las otras 3 que quedan se les llama, como ustedes pueden ver acá, corpúsculos polares, y entonces esas prácticamente no maduran. En algunas ocasiones se han preguntado por qué hay gemelos muy parecidos, y entonces resulta pues que puede haber la combinación ya no solo de uno, sino 2 grupos de genes en estos óvulos, y entonces pueden, inclusive los gemelos pueden ser de distintos óvulos, saliendo ya no solo uno, sino 2. La gametogénesis es este proceso en la meiosis que van a producir las células haploides, y vamos a ver que de ellas van a madurar a gametos funcionales. Aquí en el caso de los óvulos nosotros le vamos a llamar ovogénesis, y en el caso de los espermatozoides se le va a llamar espermatogénesis. Nosotros vemos que al principio se llama ovogonias, que ese es el inicio, digamos, del proceso de meiosis. Y al final vamos a ver que el óvulo va a tener 23 cromosomas, como hemos dicho. Prácticamente las ovogonias van a pasar a meiosis 1, y a eso nosotros le vamos a decir ovocito 1. Luego va a venir el proceso de meiosis en cuanto a la segunda división, y ahí ya se le coloca el nombre de ovocito 2.
para que finalmente dijimos de que uno de los 4 va a salir, y a eso ya le llamamos óvulo o célula madura en el caso de la mujer. Ahora vemos esta representación de un ovario. En esta parte es un ovario. Recordar que hay 2, uno de cada lado del útero. Y entonces observaremos o relacionaremos los procesos que hemos visto de la oogénesis o la ovogénesis. Al nacer la niña traía un dote o un número de ocitos primarios. Estos ocitos primarios que se relacionan acá, empieza entonces ya en la adolescencia la división meiótica. En ella pues hemos aprendido que entra la profase 1, metafase, anafase y telofase. Y así sucesivamente va a seguir por el progreso cuando la niña ya esté en las etapas ya de la pubertad. Ahí entonces van a empezar a crear y a continuar de meiosis 1 pasando a la meiosis 2. En la meiosis 2 recordaremos que su resultado van a ser 4 células haploides, y estas 4 células haploides están representadas acá en la división secundaria, ¿sí? Vamos a ver entonces que van a salir el ovocito secundario en cada etapa de la ovulación. Por lo regular, la mujer en su ciclo, en el día número 14, 15, 16 del ciclo, va a ovular, como aparece aquí en la ovulación. ¿Y qué es la ovulación? Es que sale este ovocito secundario. El ovocito secundario prácticamente vamos a ver que hay 3 cuerpos secundarios o polares, y solo uno que dijimos que es el que madura va a permitírsele que se combine con un espermatozoide. Recordarse también que estas células óvulos tienen nada más 23 cromosomas. La espermatogénesis no es tan compleja, comienza realmente en la pubertad, ocurriendo en los testículos. Los espermatogonios, que son las células germinales premeióticas, proliferan a través de la mitosis, se diferencian y entonces forman los espermatocitos primarios. Acá podemos ver, aquí está representando digamos un testículo, y en este testículo entonces van a venir los espermatogonios y van a sufrir entonces la división de la meiosis 1. A eso lo vamos a estar llamando espermatocito, y este espermatocito después se va a dividir en espermatocitos, digamos, secundarios, y estos espermatocitos secundarios van a sufrir la segunda meiosis para formar ya los espermas, que van a estar ya disponibles a la hora de la eyaculación. Salen los espermas que ya están maduros. Aquí vemos entonces, haciendo una comparación, la producción a nivel de hombre y mujer. Vemos que al final de cuentas van pasando la división meiótica 1, la 2, y al final, en el caso del varón, son 4 espermas funcionales. En el caso de la mujer,
Aquí vemos la división número 1. Después, viendo la división número de la meiosis 2, vamos a ver que cuerpos polares o corpúsculos polares le llaman algunos, van a quedarse 3 corpúsculos polares o cuerpos polares y solo va a salir uno para ser fecundado. Bien, hasta acá lo dejamos. Espero que les sea de utilidad y siempre repasaremos imágenes en el laboratorio, pero es necesario saber la teoría. Repasen su libro de texto y continuaremos hasta la próxima. ¿Qué es lo que va ocurriendo en la división de la célula? Si ustedes miran, pues acá en la meiosis están separándose los cromosomas, en la mitosis igual. Ahora, en la meiosis, en esta etapa primera que le llamamos meiosis 1, va a ocurrir algo muy importante y en general vamos a ver que va a haber una mezcla o intercambio de regiones entre cromosomas homólogos. Si ustedes observan acá estos cromosomas Ahora hablaremos de la meiosis, que es el otro tipo de división celular a nivel de las células que van a ser nuestros gametos, en el caso de las mujeres óvulos y en el varón espermatozoides. Veremos que la meiosis es una secuencia de 2 divisiones nucleares. La primera división va a ser reductor y la segunda pues va a ser una división ecuacional. El resultado final van a ser 4 células haploides y que son parecidos. Recordar que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Cada par son cromosomas homólogos, heredados de padre y de madre. Entonces, aquí veremos que el entrecruzamiento se va a dar entre cada par de cromosomas llamados homólogos. Podemos ver en la animación, si ustedes me acompañan, ver al lado izquierdo está meiosis y al lado derecho está mitosis. Quiero que ustedes observen y hemos dicho que el resultado final, gametos sexuales distintos. Esa es una cosa importante que recordar, que la meiosis ayuda a la variedad genética, tanto de los rasgos físicos como todo aquello que está en el genotipo. La mitosis, recordaremos que son 2 células diploides el resultado final. Ya hemos dicho que la meiosis son 4 células haploides y diferentes. Lo importante es que esa diferencia ocurre en un proceso que vamos a ver más adelante, que se llama entrecruzamiento genético. Esto ocurre en una etapa de la meiosis, que es la primera, meiosis 1, y entonces se llama la etapa esta profase 1, exactamente en una fase especial que se llama paquiteno. Eso lo veremos más adelante. Este entrecruzamiento va a ocurrir entre cromosomas homólogos. ¿Qué son los homólogos? Pues son los pares de cromosomas